Vamos a ver qué es primero BDD. BDD, como les comentaba, es una metodología ágil. Hay muchas metodologías ágiles. Hay Scrum para gestionar proyectos, hay XP que tiene una serie de prácticas técnicas, y BDD es una cantidad de prácticas también ágiles que en conjunto forman una metodología, y le llama a su creador de segunda generación porque él no partió de la nada. Él se montó sobre XP y sobre lo que ya habían hecho otros agilistas y evolucionó un poco el tema y lo convirtió en lo que es el desarrollo de alto comportamiento. Dan North, que es la persona que creó esta metodología, tenía un concepto de BDD gigantesco y súper complicado, que dio una charla de agilistas en el 2009. Entonces, cuando estaba yo haciendo mi concepto de BDD y tal, intenté traducir eso, de verdad me pareció súper complejo. Y entonces yo dije, bueno, yo soy fanático de Twitter y sigo a Dan North, y se me ocurrió preguntarle a Dan North, mira, ¿no tiene un concepto más corto y más sencillo de BDD? Y bueno, fíjense que por aquellas cosas bonitas de la tecnología, pues el tipo contestó. Me contestó el concepto y es ahora el nuevo concepto que yo llevo de BDD. Yo dije, mira, un concepto que quepa en un tweet. Y bueno, aquí está. Entonces me dice, mira, usar ejemplos en múltiples niveles para crear un entendimiento compartido y sacar a flote la incertidumbre para construir software que importe. ¿Okay? Ya lo voy a desglosar. Vamos a volver a leerlo, pero parte a parte. Uso ejemplos en múltiples niveles para crear un entendimiento compartido y sacar a flote la incertidumbre para construir software que importa. Entonces, primero, el uso de ejemplos. BDD es una técnica que se basa en los ejemplos. Formalizar los ejemplos como un mecanismo para recibir requisitos de parte del cliente. Si yo tuviera un cliente que me dice, mire, yo necesito un software que haga la serie de Fibonacci. En la universidad esto debe ser un ejercicio común, ¿bien? Construir un software que imprima la serie de Fibonacci. Pero entonces mi requisito me viene de esta manera. ¿Qué es la serie de Fibonacci? Bueno, es la serie compuesta por los números tal que FDN es igual a FDN menos 1 más FDN menos 2. Entonces uno se queda así y no pregunta para no parecer tonto, ¿cierto? Entonces, bueno, nada, yo me llevo esa fórmula y en la casa la analizo. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo uso un ejemplo? Entonces ya es más claro para mí. Entonces, mira, por ejemplo, si comienzas con 0 y 1, la serie se va formando 0, 1, 1, luego 1, 1, 2, 1 y 2, 3, 2 y 3. Ah, ok, ya, listo, ya capté, ¿ves? ¿Sí? Un ejemplo. Y los ejemplos los usamos nosotros de manera instintiva. Siempre que estamos, que queremos explicarle algo a alguien, generalmente buscamos y usamos un ejemplo. Entonces aquí estamos formalizando el uso de ejemplos. En múltiples niveles, porque usamos ejemplos a nivel del negocio o a nivel para conversar con nuestros clientes en lenguaje natural. Por ejemplo, nosotros le decimos, bueno, él quiere listar clientes con una deuda por vencer. Bueno, dame un ejemplo, ¿cómo funciona eso? Bueno, eso funciona que dado que existen unos clientes, Adrián y Carlos, y con esta fecha de vencimiento, y que la fecha actual es 28, cuando solicito los clientes con deuda por vencer, debo ver listado a Adrián, pero no debo ver listado a Carlos. Ejemplo concreto y claro. ¿Sí? Me está dando unas condiciones, me está dando una acción que solicito del sistema y unos resultados. ¿Ok? Estos días de darme el requerimiento, simplemente no, bueno, quiero ver una lista de los clientes con deuda por vencer y ya. Y asumir que yo entiendo lo que es con deuda por vencer. También usamos ejemplos a nivel de código. Entonces ya esto es lo que sería en el lenguaje de programación. En este caso pues Java, yo tengo una clase que estoy especificando y yo le digo, bueno, mira, convierte texto plano en HTML. Entonces le pongo un ejemplo. Tengo un new markdown y le digo el resultado, le doy markdown high there y entonces debo ver que ese resultado es este high there. ¿Ok? Es un ejemplo de código. Ya a este nivel es solamente para los desarrolladores. Con esto, por supuesto, no le vamos a llegar al cliente. Eso es para que nos entendamos entre todos los que estamos desarrollando cómo funciona una clase particular. Más adelante vamos a ver un poquito más de esto. Entonces, ¿qué buscamos? Crear un entendimiento compartido, un lenguaje ubicuo. O sea, que todos estemos en la misma página. Porque muchas veces sucede que llegamos a una reunión, el cliente explica algo, salimos de la reunión, ¿entendiste? Sí, lo que quiso decir era esto. No, lo que quiso decir era lo otro. En serio, pero yo le entendí que no le ha pasado.
Ok, listo. Entonces, ¿qué queremos? Un entendimiento compartido. Por ejemplo, ¿qué vemos allí? Un gato. Un gato, ¿verdad? Este es nuestro requerimiento. El cliente nos dio este gato. Todos vimos el gato, salimos corriendo, le desarrollamos un gato y llegamos. Y el cliente dice, ¿pero qué es eso? Pero si yo te di el requerimiento, ¿por qué me traes un gato? Si claramente era un perro. ¿Sí? Pero todos lo vimos y era un gato, pero resulta que el cliente lo estaba viendo desde el otro punto de vista y para él era diferente. Entonces esto es lo que queremos evitar. ¿Bien? Sacar a flote la incertidumbre, porque todo proyecto de software tiene incertidumbre y tenemos que aprender a vivir con esa incertidumbre. O sea, no podemos pretender conocer todo lo que va a pasar en el proyecto antes de comenzar a desarrollar. Entonces, ¿qué nos permite esta técnica? Bueno, poco a poco ir sacando a flote la incertidumbre. ¿Quién conoce aquí la paradoja de Schrödinger o el gato de Schrödinger? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Quiénes no lo han? ¿Hay alguien que no lo haya escuchado para que sea divertido? Fíjense qué pasa. Schrödinger es un físico austríaco, ¿verdad? Que más o menos por esta fecha él inventó un experimento que es un experimento ficticio, por supuesto. Él mete en una caja un gato vivo y mete una botella de veneno y un dispositivo que cuando se dispara, ¡pam!, rompe la botella de veneno matando al gato. ¿Okay? Luego, este dispositivo está controlado por una partícula que tiene 50% de probabilidades de activarse y 50% de probabilidades de desactivarse. Él pone todo esto en esta caja y la tapa. Entonces, claro, él es un físico cuántico y para la física cuántica, en el momento en que se tapa la caja y hay 50% de probabilidades de que el gato esté vivo o muerto, entonces para la física cuántica el gato está vivo y muerto a la vez. ¿Ok? ¿Cómo sabemos si está vivo o está muerto? ¿Quién me dice cómo lo sabemos? Bien, le tapamos la caja, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en el software? Cuando el cliente pide algo, mire, yo quiero que me lance un cohete a la luna. Bueno, muy bien. Ese requerimiento está vivo y está muerto a la vez. Porque hasta que nosotros no nos sentemos y destapemos esa caja y veamos, bueno, vamos a ver qué implica lanzar el cohete a la luna. Mira, aquí acaba de surgir otro tema que no habíamos contemplado. Entonces comenzamos a destapar las cajas y vamos comprobando si de verdad se va a poder hacer o no se va a poder hacer. Entonces de eso se trata, de ir sacando a flote la incertidumbre, esos puntos oscuros que están vivos y muertos en los requerimientos, bueno, hasta que nos sentemos y veamos si nos podemos integrar con esa API, o hasta que nos sentemos con el departamento de la base de datos y veamos si de verdad nos van a dar una vista a la base de datos. Entonces ahí te podemos decir, mira, el requerimiento sí va o no va. ¿Okay? O lo podemos hacer de otra manera. Y finalmente, él tiene esta frase que la usa mucho, que él dice, para construir software que importa. ¿Qué es software que importa? A ver, así, para hacerlo más interactivo. ¿Quién me dice que es software que importa? Útil. ¿Útil? ¿Útil es software que importa? Software que se necesita. Software que se necesita, bien programado, que el diseño sea espectacular, que la arquitectura sea excelente. ¿Eso es software que importa? Software que tiene valor. La realidad es que el software es una inversión. Hay gente poniendo dinero para construir un proyecto de software y esa gente tiene que obtener un valor de negocio de ese software. ¿Qué pasaría si Twitter, todos conocen Twitter, todos usan Twitter o hay personas que no les va a Twitter? Bueno, Twitter es Adrián Moy, @AdrianMoy. ¿Qué pasaría si Twitter, que para mí me parece una herramienta espectacular de comunicación, no generara un centavo a la compañía que lo está montando? ¿Importaría? Para ellos, para uno le importa. Mire, que el software hace lo que tiene que hacer, escala, nos comunica, hace de todo. Pero si no produce dinero, entonces un proyecto genera valor, dice Andy Force y Chris Mack en un evento de agilidad, cuando aumenta o protege la ganancia o reduce los costos en alineación con la estrategia de la organización. ¿Okay? El proyecto de software tiene que o generarle una ganancia o proteger la ganancia, o sea, que yo con esta característica evito que las personas comiencen a irse hacia la competencia, o con esta característica reduzco mis costos operativos y esto me genera un valor a mí.
como organización que estoy pagando por este software. ¿Bien? Y eso es lo que queremos con BDD, construir software que importa. ¿Sí? No queremos hacer software que a los 6 meses de construido resulta que nadie le produce valor. Entonces, BDD tiene un ciclo de vida muy particular. En esta partecita verde de acá, donde él comienza con los requerimientos en forma de narrativa, todos los que ya trabajan con Agile probablemente conocen las historias de usuario, ¿sí? Para lograr algo como un rol de la compañía, yo quiero una característica. Se lo dije volteado porque así lo dice BDD. Lo deben conocer como un rol. Yo quiero algo para lograr una característica. Creo que es así. Y luego baja a un nivel que es el de los escenarios. Esto, como lo vamos a ver más en detalle ahorita, no voy a pararme mucho acá. Y luego entra en un ciclo interno que ya es el del equipo de desarrollo, donde ellos especifican, implementan y refactorizan. Especifican, implementan y refactorizan. Muy similar a lo que es TDD. De hecho, BDD nació de TDD, como una evolución de TDD. Fue un cambio de lenguaje. En lugar de hablar de pruebas, comenzamos a hablar de especificaciones. ¿Sí? Solamente para aclarar la mente, porque es que cuando hablamos de prueba todo el mundo se concentraba en que hay que probar algo, y como el software no existe, entonces ¿qué voy a probar si no existe? O también la mente se pone, cuando hablamos de prueba, se preprograma a buscar bugs, y TDD, así como BDD, no es una metodología que busca bugs, lo que busca es diseñar software. ¿Sí? Es una técnica de diseño, no de búsqueda de errores. Entonces la partecita de arriba le vamos a llamar BDD de historias, History BDD, y la parte de abajo le vamos a llamar BDD de especificaciones o Spec BDD. ¿Bien? Arriba sería lo que también lo pueden conseguir como especificación mediante ejemplo, codificación mediante ejemplo. Entonces, vamos a ver de qué trata BDD de historia. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se está entendiendo? Claro. Behavior. Behavior Driven Development. ¿Sí? Desarrollo guiado por comportamiento. Entonces, BDD de historia busca permitirnos explorar el dominio de nuestro cliente. O sea, una de las cosas que son más difíciles en la industria del software es que nosotros nos educamos y aprendemos a construir software. Pero después tenemos que salir a la calle y aprender el negocio del cliente. ¿Sí? Si vamos a hacer algo para una clínica, entonces tenemos que aprender cómo funciona una clínica y cómo funciona internamente y cómo funciona estas cosas. Si vamos a trabajar para una petrolera, tenemos que saber todos los términos de ellos. Los tanqueros, los no sé, el aceite, quién sabe, hay que meterse en el negocio del cliente. Y entonces esta técnica de BDD de historia nos permite explorar ese dominio en 3 niveles: narrativas, que son las historias, los posibles escenarios, y luego vamos detallando cada uno de los escenarios. La narrativa: para alcanzar alguna característica que agrega valor de negocio, porque ya estamos enfocados en que necesitamos agregar valor de negocio, como un rol en el sistema o como el beneficiario de esa característica, que no siempre es el usuario, ¿okay? Puede ser también alguien que trabaja en la empresa, puede ser el de marketing, puede ser el de seguridad, que requiere una característica para él poder asegurarse de que el software cumple su lineamiento de seguridad. Yo quiero o necesito realizar alguna acción en mi sistema. Esto es conocido como historia de usuario. Como les digo, la van a ver como con el para al final. BDD como busca enfocarse en el para qué estás haciendo eso, o sea, eso agrega valor, entonces ellos simplemente lo pasaron hacia arriba. Es una recomendación, tú lo puedes usar, no lo puedes usar. Entonces veamos un ejemplo: autenticación. Yo me quiero autenticar en una página de un banco. Entonces dice, para poder acceder a mi información financiera, como cliente del banco yo necesito poder autenticar. ¿Okay? Una historia. Normal, ¿no? Tenemos un para qué, que es obtener información financiera. Tenemos quién se va a beneficiar de esta historia y qué es lo que necesita hacer, autenticarse, ¿cierto? Luego, ¿qué pasa? Autenticarse en un sistema bancario tiene muchos escenarios. ¿Sí? Parece algo muy tonto y probablemente te lo entreguen hoy en día así como que, ya, es la autenticación. Ah, bueno, listo. La autenticación es algo muy tonto, ¿no? Es meter al usuario, el pago, pero resulta que ¿qué pasa cuando comenzamos a conversar con el cliente? ¿Cuáles son los escenarios que pudieran haber probado? Bueno, que el cliente tenga una tarjeta de débito que no esté activa. Porque me acabo de inscribir en el banco, yo fui a Bancolombia
y me acabo de firmar mis papeles y me entregaron una tarjeta de débito y no he ido al cajero a activarla, pero me metí en el home banking. Entonces, ¿cómo debe comportarse el sistema bajo ese escenario? Tarjeta activa la primera vez. Bueno, yo llegué y ya activé mi tarjeta, mi cajero. Ahora sí llegué a mi sistema, me quiero inscribir en el home banking. ¿Cómo debe comportarse el sistema bajo ese escenario? Ahí sí me va a permitir seguramente inscribirme. Pero, ¿qué pasa cuando entre por primera vez? De repente me pide algunos datos adicionales porque es primera vez que entro. ¿Y qué pasa cuando la autenticación ya está hecha pero no he pedido la seguridad adicional? Algunos bancos aquí, yo nada más he trabajado con Bancolombia y BBVA, pero creo que los dos tienen esto de la seguridad adicional. O sea que tú todavía puedes ir, una vez que estás dentro, entonces pedir la seguridad adicional, y elegir una imagen y pedir una clave secundaria. Y después de que tú haces eso, cuando te vas a autenticar nuevamente, ahora te presenta una imagen secundaria y ahora te dice, te pido tu clave adicional. Entonces es un comportamiento distinto. Entonces se puede ver como algo tan tonto como la autenticación pudiera tener muchísimos tipos y escenarios distintos. Entonces, luego vamos a ir tomando cada uno de esos escenarios y lo vamos a expresar en un lenguaje simple de dado, cuando, entonces. Eso es una estructura sencilla. Dado cierto contexto, cuando realizo una acción en el sistema, entonces el sistema se comporta de cierta manera. Eso es lo que buscamos con cada escenario. ¿Okay? Esta estructurita se llama Gherkins. Es una estructura que se creó para que sea fácil automatizar ese escenario. Y ya vamos a hablar de la automatización del escenario. Pero entonces, aquí vemos, por ejemplo, sin tarjeta de débito activa, soy un cliente nuevo. Bueno, dado un cliente Adrián, con una cédula 12345 y una tarjeta inactiva, y que me encuentro en la página de autenticación, cuando ingreso la cédula 12345 y presiono el botón de autenticar, entonces debo ver un mensaje que me invita a activar mi tarjeta. ¿Sí? Prácticamente como lo dice el cliente que no sabe nada de... El cliente no te va a decir, bueno, que cuando haga el request, entonces tú tienes que validar en la sesión, que no. El cliente te va a decir, no, mira, yo lo que quiero es que el tipo, cuando meta aquí y le dé, le salga un mensaje que le diga eso. Bueno, eso es lo que hay que capturar al cliente y colocarlo en un escenario, que tú después puedes validar con él. Ahora bien, este ejemplo tiene que ser concreto, ¿okay? No podemos poner algo, dado que hay un cliente con su cédula, cuando él pone su cédula, entonces él debe ver, no, tenemos que dar un ejemplo concreto. ¿Cómo se llama ese cliente? Adrián, ¿y cuál es su cédula? Tal. Para que cuando yo meta la cédula y vea que coincide, entonces veo cómo se comporta el sistema, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a automatizar esto, entonces, si lo pongo todo antiguo, o sea, todo con variables, bueno, si el cliente 1 y el cliente 2, entonces cuando vaya a automatizar voy a terminar haciendo la aplicación, pero para los ejemplos. ¿Ok? Entonces siempre es concreto. Entonces, ve de la historia ayuda que el equipo de desarrollo tenga un entendimiento del negocio al mismo nivel que el cliente. Y eso es sumamente valioso. Cuando el equipo de desarrollo entiende el negocio del cliente, entonces comienzan a hacerse las cosas bien. ¿Okay? Y comienza a comunicarse claramente con el cliente. Entonces, ¿cómo lo logra? Bueno, forzándolo a que el cliente responda a las siguientes preguntas. ¿Para quién estoy haciendo esta característica? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debe comportarse el sistema? Pero lo más importante, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Okay? Es importantísimo saber, y muchas veces sucede que los equipos de desarrollo los mandan a hacer algo y las personas no están en el contexto del proyecto y no entienden para qué estar haciendo eso. Y es bueno, es importante que haya comunicación en el equipo y con el cliente y que todo el equipo entienda por qué se está haciendo una característica de mensaje. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar a ver algunas herramientas de Java para PDD de historia. Una vez que nosotros tenemos nuestras características y tenemos los escenarios desglosados y los hemos detallado, BDD te permite, o las herramientas para aplicar BDD te permiten automatizar la verificación de este escenario. ¿Qué implica esto? O sea, automatizar una prueba que valida que el sistema se está comportando de esa manera. ¿Qué valor nos traería esto a nosotros? Bueno, como tenemos un proceso que es corto y que es continuo y que estamos pasando a producción,
yo quiero que cuando yo estoy escribiendo un nuevo código y agregar una característica, no vaya a ser que la otra deje de funcionar. Porque esto nos da cierta seguridad desde el punto de vista de que la aplicación sigue trabajando como debe trabajar. Entonces, la primera herramienta que vamos a ver hoy se llama Cucumber y es una herramienta para aplicar redes de historia, o sea, para automatizar estos escenarios. Yo particularmente uso Maven. Hay gente que detesta Maven y le gusta otra cosa como Gradle o le gusta lo que tú uses, ¿ok? Yo pongo los ejemplos con Maven simplemente porque Maven es un estándar si se quiere dentro del mundo Java, pero tú puedes usar lo que tú quieras, si es Gradle, si es cualquier otro sistema de construcción, va más o menos por la misma onda. Entonces pones la dependencia, Cucumber JUnit, y luego creas una clasecita, y esto es lo que explico aquí, un poco bueno, para que vean cómo funciona y un poco porque la documentación de Cucumber todavía está un poco, ¿okay? Porque la implementación Cucumber, para hablarles un poquito de su historia, es una herramienta de BDD de historia, pero que fue hecha para Ruby. Y durante mucho tiempo trabajó en Ruby y ahora el mismo creador la está reescribiendo en Java. Y ya sacó una primera versión estable, que se llama Cucumber JVM. ¿Qué pasa con Cucumber JVM? Si conoces Cucumber, es más o menos lo mismo. Pero Cucumber JVM no tiene, la documentación no está lista todavía. ¿Sí? Están trabajando, hay un pedacito acá, entonces hay que googlear un poco para ver cómo funciona la cosa. Entonces, en la clase runner, pues lo que busca es que cuando nuestro sistema de pruebas vaya a correr JUnit, en este caso estamos corriendo con JUnit, pues le decimos, mira, esta clasecita agarra y dispara a Cucumber y le decimos dónde están nuestros archivos de características, o sea, dónde están las características escritas en lenguaje natural del cliente. Y dónde está la pega, o sea, dónde está la implementación de cada uno de esos pasos. Vamos a hablar un poquito de esto ya. ¿Sí? El archivo de características es un archivo de texto y está escrito siempre en el lenguaje natural del cliente. El lenguaje natural del cliente en Colombia no es el castellano. ¿Sí? Cuando me refiero al lenguaje natural del cliente, no es que esté en castellano, sino que esté en que si la persona es de la banca, entonces tenemos que hablarle en términos financieros. Si la persona es de la medicina, tenemos que hablarle en términos médicos. Si estamos hablando con los desarrolladores de otro producto con el que nos vamos a integrar, entonces está muy bien hablar de XML, de SOAP, de REST, de request y de response, ¿sí? Porque ese es el lenguaje natural del cliente en ese momento. Entonces, cada escenario está compuesto por un conjunto de pasos. Dado un cliente, esto es un paso, y esto es otro paso. Cuando ingreso, eso es otro paso. Entonces, aquí le decimos en Features dónde vamos a colocar esos archivos de texto con esa explicación y aquí le decimos dónde está implementado cada paso. Y luego creamos esta clasecita donde vamos a implementar. Eso se llama la definición de paso, el step definition. Creamos una clase y ahí vamos a ir implementando los pasos que vamos a automatizar. Entonces veamos una primera característica, la de la autenticación. Yo le pongo característica, autenticación, tal. Escenario sin tarjeta de débito, dado, bla, bla, bla. Ya esto lo leo, ¿verdad? Creamos este archivo de texto, lo colocamos en el directorio que configuramos Cucumber, y va a leer las características. Y entonces ejecutamos Cucumber. En este caso, pues yo lo ejecuto a través de Maven. Y cuando él corre la clase y para las pruebas de Cucumber, él agarra y me da una recomendación. Me dice, mira, tienes pasos que no están definidos y los puedes definir con el siguiente código. Y comienza a botar una cantidad de ejemplos de código ahí. ¿Bien? O sea, ¿qué significa para la aplicación que un cliente tenga cédula y tarjeta inactiva? Bueno, como él no sabe, entonces no da. Luego, ¿qué hago yo? De esa salida le digo, bueno, me copio todo eso que él me recomienda y voy y lo pego en la clase donde lo voy a implementar. También te da, él muestra el escenario que va detectando y te va mostrando con un colorcito si el paso ya está implementado. Si está en amarillo es que no existe. Si está en azul es que ya existe pero no está implementado. Si está en verde ya existe, ya está implementado y ya corre. Y si está en rojo existe, está implementado pero no está funcionando como debería. ¿Ok? Y te da una cierta estadística ahí. Bueno, pues hiciste pruebas, me salté 6 porque ninguno de estos pasitos está implementado. ¿Bien? Entonces, como le digo, agarro mi archivo de definición de pasos y me copio los ejemplos que él me da. ¿Cómo pego lenguaje natural del cliente con automatización? Bueno, a través de
una expresión regular. Generalmente Cucumber la pega, pero no siempre. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿ok? Si agarran y ponen un número como un punto, 2.5, Cucumber les va a dar una cuestión que trata de detectar como dos enteros divididos por un punto. Eso no va a funcionar, ¿ok? Entonces ahí hay que uno echarle mano, trastear un poquito con la expresión regular. Pero de esta manera él convierte lo que es lenguaje natural del cliente en algo que yo puedo automatizar. Y bueno, viene por defecto lanzando una excepción de que está pendiente. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros con cada uno de estos pasos que vamos a automatizar? Queremos ejercitar el sistema de la misma manera que lo haría el cliente, ¿ok? Y si es una aplicación web, ¿cómo lo hace el cliente? ¿Cómo usa el cliente una aplicación web? Con un navegador. Correcto. Entonces nosotros no queremos automatizar las pruebas metiéndome en el código, sino quiero simular al cliente utilizando el sistema. Entonces, si es una aplicación web es un navegador, y bueno, en el mundo de las pruebas automatizadas existen dos tipos de navegadores. Los emuladores de navegador, que son estos navegadores que son escritos en puro código, pero no tienen interfaz gráfica, y son muy rápidos para este tipo de pruebas, pero que la mayoría no soporta JavaScript. ¿Okay? Entonces, como las aplicaciones hoy en día son modernas y les gusta el Ajax y el JavaScript y la cuestión, entonces también tenemos que usar navegadores reales. Entonces, podemos usar navegadores sin interfaz, un ejemplo es HTML Unit o Phantom.js, que se está ahorita está como surgiendo bastante en el mundo de las pruebas, porque es una implementación hecha en JavaScript y soporta JavaScript, desde un navegador sin interfaz. O sea, que es rápido, tiene lo mejor de los dos mundos, pero no lo he probado, habría que probar. Y bueno, los navegadores reales, Chrome, Firefox, Chrome, etcétera, etcétera. Bien. Aquí, ¿alguien ha trabajado con Selenium? Ok. Bueno, Selenium WebDriver, entonces es lo que es un API, una librería que nos permite controlar distintos tipos de navegadores, ya sea navegador descabezado o un simulador de navegador o los navegadores reales. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si queremos automatizar la verificación de nuestra aplicación, de que se comporta como dice el escenario, entonces tenemos que usar un navegador. Instalamos Selenium, ¿ok? No voy a entrar mucho en detalle, ahí está el link de la documentación y las láminas las voy a poner en línea en mi blog más tarde, entonces van a poder verlo allí. A través de Maven, pues lo coloco, configuro el driver, aquí en mi Step Definition yo agarro y defino, bueno, mira, mi aplicación está en localhost 8080 Java Sample, para que sepa, y defino un web driver. Y pongo un setup donde yo me creo el navegador, definiendo que navegador voy a usar, HTML, y luego lo uso en mis pasos, cada uno en mis pasos. Entonces, ¿qué significa que me encuentro en la página de autenticación? Pues, driver get, me voy a la página de autenticación. O sea, anda y navega hacia allá. ¿Qué significa ingresar la cédula tal? Que yo la recibo aquí como un string. Bueno, búscate el campo cédula, ¿verdad? Que lo consigo por el ID y métele las claves, teclea ahí en la cédula. ¿Qué significa presionar el botón autenticar? Bueno, búscate el botón con el ID tal y dale clic. Y así voy automatizando cada uno de los pasitos tal cual como lo haría el cliente. Entonces, preguntas hasta ahorita, dudas que tengan, ¿cómo lo ven? ¿Se está entendiendo? Vale, entonces aquí estamos simulando que nuestro cliente está probando, o que nuestro tester está probando. Ojo, esto no busca reemplazar a los testers de la vida real, ¿sí? O sea, nosotros podemos hasta cierto punto automatizar y validar que el sistema se comporta de cierta manera, pero siempre tiene que venir un equipo de prueba al final y echarle un ojo a todo para verificar que de verdad los valores están bien, etcétera, etcétera. O que el CSS, que es el que siempre echa la varilla, no se vea mal aquí en un explorador y bien en otro. Entonces, ese tipo de cosas no las va a detectar por completo, ¿bien? Ahora, una vez que yo he dicho cómo se va a comportar y que va a hacer clic acá y que va a hacer esto acá, entonces es hora de codificar algo. ¿Okay? Porque cuando tú corres esas especificaciones, él se va a ir a la página y va a conseguir un 505, un 404, no conseguir nada, un error de salida, y entonces cuando intenta meter el